Ahora sí. Bien. Clase anterior terminamos con ansiedad generalizada, hoy crisis de angustia y trastornos de angustia. ¿Sí? Lo que es una crisis de angustia es un breve periodo de angustia, ¿sí? De ansiedad o de miedo, de ese miedo extremo, ¿bien? Que comienza como repentino, ¿sí? Y se acompaña de síntomas tanto físicos como emocionales, ¿bien? En cambio, un trastorno de angustia comporta que una crisis de angustia, ¿sí? Que conduce a esa preocupación excesiva por ciertas crisis futuras o cambios en el comportamiento, ¿sí? Donde uno, ¿qué hace? Trata de evitar las situaciones, ¿sí? Entonces, la crisis de angustia puede causar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor torácico, ¿sí? Sensación de dificultad para respirar, ¿sí? O asfixia, mareos, náuseas. ¿Bien? Bien. Tratamiento, antidepresivos, ansiolíticos, terapia de exposición y psicoterapia. ¿Sí? Bien. Entonces, la crisis de angustia puede ocurrir como parte de cualquier trastorno de ansiedad. ¿Sí? Y puede ocurrir también en personas con otros trastornos, como es, por ejemplo, la depresión. Bien, entonces, algunas, mejor dicho, crisis de angustia ocurren como respuesta a una situación específica. ¿Sí? Ejemplo, las personas que le tienen fobia, no sé, a algún animal, a las serpientes, a las arañas, que también pueden experimentar una crisis de angustia ante ese momento de ver ese animal. Y hay otras crisis que suceden sin ningún tipo de desencadenante aparente. Bien, lo que son las crisis en realidad de angustia son sumamente frecuentes. Bien, la persona en realidad que sufre una crisis de angustia se recupera, ¿sí? Sin ningún tratamiento. Pero hay otras personas que terminan desarrollando lo que es el trastorno de angustia. ¿Sí? Que el trastorno de angustia, como dije antes, consiste en que la persona está preocupada por esa posibilidad de sufrir más crisis de angustia o cambios de comportamiento, entonces intenta evitar las crisis. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Síntomas, como les dije antes, dolor o molestia torácica, sensación de asfixia, mareo, inestabilidad, hasta desmayos también, el miedo a morir, ¿sí? Sienten miedo a volverse locos, ¿sí? A perder el control, puede haber escalofríos, sofocos, ¿sí? Puede haber ese sentimiento de irritabilidad, náuseas, dolor de diarrea, sudoración, sensación de ahogo, palpitaciones, ¿sí? Temblores, agitaciones, entre otros. Luego tenemos todo lo que son las fobias, ¿sí? Las fobias específicas que comportan que una ansiedad persistente, ¿sí? Una ansiedad irreal y también intensa en relación al miedo con el que uno le provoca ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertos objetos también. ¿Bien? Entonces, todo lo que es la ansiedad causada por una fobia altera la vida cotidiana de esas personas afectadas. ¿Sí? Y muchas veces lo lleva a detener actividades o a detener o evitar situaciones. ¿Sí? Lo que es el diagnóstico de fobias directamente se basa en síntomas. ¿Bien? Y lo que es ¡ay! Se me fue. El tratamiento, más que nada, consiste en terapia de exposición. Igual imagínense el que le tiene fobia, no sé, yo le tengo fobia a los sapos o ranas. A mí me llegan a hacer una terapia de exposición donde me ponen uno nomás, me puedo llegar a morir realmente un infarto, ahí nomás, que siempre lo cuento, creo que a lo mejor los que estuvieron en algún curso conmigo han escuchado, cuando fui a hacer las prácticas de paramédico, nos llevaron en Córdoba, imagínense, en el medio de la montaña, allá de la sierra, lleno de sapos. Y estábamos haciendo, por suerte, era un maniquí,
un levantamiento de un paciente y yo venía súper concentrada, dije, a mí nada me va a parar, toda así divina, diosa total, y cuando di un paso tenía un sapo adelante que tiré esa camilla que ustedes no se dan una idea. Yo dije, si era una persona normal, una persona viva la mataba, ya está, listo, y me agarró un ataque de pánico que no pude parar, me tuve que ir. O sea, la parte de levantamiento no la hice. Fue horrible, horrible. Así que no, imagínense si me hacen una exposición con uno solo, me puedo llegar a morir. Bien, lo que son las fobias, entonces, las fobias específicas, como le dije, son trastornos de ansiedad, son muy comunes, afectan al 8% de todos los adultos. ¿Sí? Las más comunes a los animales. Bien, la zoofobia. Después tenemos miedos a las alturas, acrofobia, el miedo a las tormentas. Bueno, hay miles, no vamos a entrar específicamente con cada una de ellas. Otro son los trastornos somatoformes, ¿sí? Que entra trastorno de... ay, denme un segundito. Ay, ahí vengo, me traen un paquete. No, te estoy dando clase ahora, no te puedo atender. Me jodieron, no era mi paquete. No importa. Decía, eh, yo le tengo fobia a las arañas. Ay, no. Bueno, a mí las arañas, vos sabés que a mí no me hace nada, pero tengo a mi mamá que tiene fobia a las arañas y es... Y les digo otra cosa con respecto a las fobias. Las fobias también pueden ser adquiridas por terceros. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, con los sapos, yo nunca le tuve fobia a los sapos. De chiquita, al contrario, íbamos al campo y es horrible lo que digo, perdón, maltrato animal, pero en esa época era normal, eh, normal entre comillas. Y teníamos un juego de palos de golf, de plástico, de esos de plástico, y a los sapitos jugábamos con eso. Pero mi papá le tiene fobia a los sapos. Y yo no me voy a olvidar nunca el día que entró, ¿viste esas ranitas que se pegan en las paredes en todos lados, que no hay forma de agarrarla? Y mi papá pegó un salto, que nunca lo vi tan ágil a mi viejo es un hombre grande, eh, un salto, de un solo salto se subió arriba teníamos en esa época un freezer, y empezó a gritar como si, no sé, lo estuviesen matando. Y de ahí le agarré un miedo terrible a los sapos hasta el día que fui al patio. Bueno, nosotros en el patio tenemos lo que es el lavadero, así medio alejado, descalza, y pisé un sapo creyendo que era una pelota, y de ahí me agarró toda la crisis de la fobia a los sapos. Me decía que es un trauma con las madres. Mm, no, en realidad no. Puede haber algo ahí en el medio de la parte de psicología, pero no es que porque uno le tiene fobia a las arañas es algún tipo de trauma que has tenido con tu mamá o algo así. No. Les decía, los otros son los trastornos somatomorfos, que se caracterizan más que nada por la presencia de uno o más síntomas, ¿sí? Que van acompañados con ciertos niveles significativos y descompensados de lo que es la angustia, de lo que son las preocupaciones, de lo que son las dificultades en lo que es el funcionamiento diario relacionado con los síntomas esos. ¿Sí? O sea, las personas que sufren trastornos somatomorfos están siempre preocupados por los síntomas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué se hace con el diagnóstico? En realidad ese diagnóstico se establece cuando esa persona continúa preocupada o continúa inquieta por esos síntomas, a pesar de que se haya descartado un trastorno físico real. ¿Sí? O, por ejemplo, también cuando
la respuesta a ese trastorno físico es anormal o es anormalmente intenso. ¿Bien? En lo que es psicoterapia, en particular lo que es la terapia cognitivo-conductual, puede beneficiar bastante a las personas que sufren este tipo de trastorno. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de esto tenemos lo que es el trastorno de síntomas somáticos, que este también lo han escuchado hablar seguramente, que se abrevia más que nada con la sigla TSS, ¿sí? Que se presenta cuando una persona siente ansiedad extrema, ¿sí? Exagerada a causa de síntomas físicos. ¿Sí? La persona esta, digamos, tiene pensamientos, tiene sensaciones, tiene comportamientos que son bastante intensos relacionados con los síntomas que siente. ¿Bien? Y eso lo lleva a que no pueda realizar las actividades diarias de su vida. ¿Sí? Bien, Silvia, decime. Consulta, y en ese caso, ¿qué? Si es extremadamente así exagerado, ¿pasaría a psiquiatría o no? La parte psicológica como tratamiento. Exacto, Silvia. Sí. O sea, se cree en realidad que, ahí te dejo Silvia, que esos padecimientos médicos que tiene esa persona cotidianos en realidad no son mortales, ¿sí? Pero él tiene el pensamiento, la sensación y ese comportamiento de esos síntomas exagerados, podemos decir. Pau, estamos viendo trastorno de síntomas somáticos. Cintia. Iba a preguntar justo si esos síntomas son, digamos, de una peligrosidad mortal o si es, por ejemplo, un ejemplo sería, no sé, le duele el hombro, tiene alguna deficiencia en su movilidad y eso ya le causa un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Mortales no, pero tampoco hay que dejar de prestarle atención cuando una persona que sabemos que tiene algún tipo de trastorno de esto de los síntomas somáticos, no darle importancia, porque nosotros por ahí podemos pensar, bueno, sí, es súper somático, siempre tiene un problema nuevo, no le damos bolilla, como decimos nosotros, y realmente la persona está sufriendo algún síntoma o tiene algún tipo de trastorno o le pasó algo. No, no hay que menospreciar a las personas que tienen síntomas somáticos. ¿Sí? Porque la persona que tiene este tipo de trastorno no es que finge los síntomas. ¿Sí? Todo lo que es el dolor, los demás problemas son reales. ¿Sí? Pueden provocar un padecimiento de salud. ¿Sí? Más allá de que muchas veces no se puede encontrar una causa física. ¿Bien? Pero los problemas principales es la relación extrema y los comportamientos relacionados con esos síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, hay causas de lo que es el trastorno de síntomas somáticos. ¿Cuáles son esas causas? ¿Sí? O ciertos factores, mejor dicho, que están involucrados. Uno es la genética, otros son los antecedentes familiares y la educación. ¿Sí? Tener perspectivas negativas, ser más sensibles física y emocionalmente al dolor, ¿sí? Porque hay personas que son más sensibles física y emocionalmente al dolor. Bien, generalmente este tipo de trastorno comienza antes de los 30 años. Bien, y se presenta mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Sí? Más allá de que no está claro en realidad el por qué algunas personas presentan, digamos, este tipo de afección. ¿Sí? El otro trastorno es el trastorno de conversión. No sé si lo han escuchado nombrar, que es una condición en la que la persona, el individuo, experimenta síntomas que no tienen explicación física.
¿sí? Podemos incluir síntomas como debilidad, síntomas como trastornos del movimiento, problemas sensoriales, desmayos, ¿sí? Mayormente los episodios de este tipo de trastorno por conversión casi siempre son desencadenantes por un evento estresante, ¿sí? O por problemas emocionales, o también por trastornos mentales como la depresión. ¿Bien? Bien. Dentro de lo que son los síntomas, ahí está. La persona en realidad puede experimentar doble visión, ¿sí? Debilidad, parálisis, ceguera, espasmos musculares, pérdida del equilibrio, convulsiones, pérdida de la memoria, ¿sí? Dificultad para tragar también, e incluso alucinaciones, ¿sí? Si bien, como les dije antes, no se puede encontrar una causa que explique esos síntomas, pero la persona que lo está experimentando, lo experimenta de forma real a esos síntomas, ¿sí? Bien, y esa persona que está experimentando todos esos síntomas o tiene trastornos por conversión, se suele mostrar sumamente, a ver, despreocupado por sus síntomas, ¿sí? Otra es la hipocondriasis, ¿sí? O la hipocondria también, que es una enfermedad, ¿bien? Donde ese individuo, ese paciente, esa persona, cree que padece alguna enfermedad grave, ¿sí? Bien, el origen del término, en realidad, hipocondriasis o hipocondria, más que nada, hace referencia a la región anatómica que es el hipocondrio, ¿sí? Que está situado debajo de las costillas y lo que es el apófisis sifoides, o sea, la puntita del esternón, ¿sí? Donde en realidad se creía que se acumulaban todos los vapores causantes de un mal. ¿Bien? Bien, entonces la hipocondria es una actitud que ese individuo adopta ante la enfermedad. Bien, entonces esa persona, ¿qué hace? Se somete constantemente a autoanálisis, está sumamente preocupado, obsesivo incluso, de todo lo que son las funciones fisiológicas básicas, ¿sí? Y piensa que tiene enfermedades biológicas. Entonces es un temor, podemos decir, constante tener una enfermedad grave, ¿sí? Por más que haya ido a miles de médicos y los médicos le digan, no tenés nada, ¿sí? Esa persona está sumamente ansiosa por su salud, ¿sí? Bien. Entonces, características en realidad esenciales de la hipocondria es la preocupación y el miedo, ¿sí? O la convicción a padecer una enfermedad grave. Bien, a partir de esa interpretación personal que denota en sensaciones corporales, ¿sí? Más que nada ocurre, por ejemplo, con lunares, por ejemplo, con pequeñas heridas, cuando uno tiene mucha tos, movimientos involuntarios, ¿sí? Sensaciones físicas que realmente no son demasiado claras. Bien, y aunque el médico, como les dije antes, les asegure que no presenta ninguna enfermedad, el hipocondríaco solo se queda tranquilo, podemos decir, por un momento, pero su preocupación vuelve. Y mayormente suelen visitar otro médico para tener otro diagnóstico, para ver si encuentran la causa real de lo que le pasa. Bien, hasta ahí vamos.
¿Preguntas? Porque pasamos a otro tema. Otro tema. ¿No? Nada, nada, nada. Bien. Pasamos a acompañamiento en la niñez y adolescencia. ¿Sí? Entonces comenzamos con la psicología evolutiva. La psicología evolutiva tiene como objeto de estudio el proceso por el cual transita una persona. Bien, y sabemos que en esa evolución va a pasar por diferentes estadios: niñez, adolescencia, edad adulta y vejez. ¿Sí? Bien, entonces, psicología evolutiva es una rama de la psicología. El objeto de estudio de la psicología evolutiva es el proceso evolutivo del hombre y las leyes generales que la rigen. Bien, entonces vamos a ver desarrollo, maduración y evolución. ¿Qué son? Desarrollo son las transformaciones morfológicas del ser humano. ¿Sí? Maduración es la formación de estructuras y de adquisiciones de capacidades que permiten progresar a la siguiente etapa. Y luego tenemos la evolución, que son las transformaciones que el ser humano experimenta a través de los diferentes estadios o etapas del desarrollo. ¿Sí? Entonces, tanto desarrollo, maduración y evolución son diferentes. ¿Bien? Entonces, el ser humano atraviesa por 3 grandes periodos. ¿Cuáles son esos 3 periodos? ¿Sí? Y esto es tema de examen, si no me equivoco. Desarrollo, que va desde la infancia hasta la juventud. Maduración, que es un periodo de estabilidad hasta los 50, 60 años. Y involución, que es la vejez. ¿Bien? Entonces, tenemos estadios de desarrollo. Esos estadios que vamos a ver el estadio de desarrollo intelectual según Piaget. Bien, que él divide eso según la evolución de la inteligencia en grupos. ¿Cuáles son esos grupos? El primero, sensomotriz, ¿sí? Que va de los 0 a los 2 años de edad, donde hay interacción con el medio, ¿sí? Que todas esas acciones están organizadas en la manipulación de objetos, ¿no? Bien, donde también entra todo lo que es el aprendizaje de ensayo y error. De los 0 a los 2 años estamos sumamente aprendiendo todo el tiempo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la de operaciones concretas. Bien, que se divide en 2. Preoperacional de los 2 años a los 7 años de edad y de operaciones concretas de los 7 años a los 11 años de edad. ¿Sí? Y se caracterizan más que nada por esa interiorización progresiva de las acciones. ¿Sí? Entonces el niño es capaz de manipular ciertos símbolos para representar objetos, para representar lugares, para representar personas. ¿Bien? Entonces, el segundo es operaciones concretas, que se dividen en 2, preoperacional y operaciones concretas. ¿Bien? Tercero, operaciones formales. Las operaciones formales abarcan de los 11 años a los 15 años de edad, ¿sí? Donde acá ese individuo es capaz de usar la lógica para llevar a conclusiones abstractas, ¿sí? Él analiza, manipula esquemas de pensamiento, ya tienen un razonamiento hipotético deductivo. ¿Bien? Y después tenemos el otro lado, que son los estadios de desarrollo psicosexual, que acá tenemos el famoso Freud, que lo divide en 5 estadios. ¿Bien? ¿Cuáles son esos estadios? ¿Alguien se los acuerda?
los estadios de desarrollo psicosexual de Freud? Paola. La etapa oral, Bien, etapa anal, sí, la etapa de lactancia, sí, faltó una antes. la etapa fálica y la Bien. etapa genital. Bien, gracias, Pau. Bien, etapa oral de los 0 a los al año de edad, ¿sí? Donde la zona erógena, acuérdense que es la boca, ¿sí? El niño que descubre ahí la succión, el morder. Bien. Luego teníamos etapa anal, que va del año a los 3 años de edad, donde la zona erógena, en este caso, es el ano, ¿sí? Y está relacionado con lo que es el control de esfínteres, ¿se acuerdan? Luego tenemos etapa fálica, de los 3 a los 5 años de edad, donde la zona erógena es el falo, y ahí también incluimos lo que es el complejo de Edipo. ¿Sí? Luego tenemos la latencia, que va de los 7 años a la pubertad, y luego tenemos la etapa genital desde la adolescencia en adelante. ¿Bien? Bien. Hasta ahí vamos. Bien. Vamos a ver ahora lo que es la caracterización de la infancia y la niñez y la adolescencia. ¿Sí? Primero la infancia. La infancia en realidad abarca de los 0 años a los 6 años de edad. Y después entra la niñez, que hay dos. La niñez temprana, de los 3 años a los 6 años de edad, y la niñez intermedia, de los 6 a los 11 años de edad. Bien, entonces la niñez en realidad, ¿qué abarca? La escolarización, ¿sí? Y la niñez también tiene logros. ¿Cuál es? El destete, la alimentación, el control de esfínteres. Ahí acuérdense de todas las etapas del desarrollo, ¿no? Psicosexual. También todo lo que son desarrollos motrices, ¿sí? Uno permanece sentado, agarra objetos, comienza a caminar, ¿no? Y luego tenemos la adolescencia, ¿sí? Que es ese periodo de búsqueda de la identidad. Bien, donde tenemos a Fernández Mucain, que lo identifica en 3 dimensiones, que se las nombro para que las sepan: unidad, mismidad y continuidad. ¿Sí? La adolescencia es una etapa de ¿qué? De crisis, de procesos de duelo y demás. ¿Bien? Bien. Ahora entramos a lo que son los diagnósticos en la infancia. ¿Sí? Cuando hablamos de diagnósticos en la infancia, en realidad no se debe plantear cuadros, sino que hay que pensar en conflictos, ¿sí? Que están en este juego que se repiten en la historia de cada niño, ¿sí? Entonces esto de diagnosticar no es ponerle un rótulo. La idea es delimitar qué conflictos y qué defensas en realidad se han estructurado en la infancia, ¿sí? ¿Qué es lo grave? Aquello que se le impone a ese niño como malestar, ¿sí? Entonces hay algunas conductas que a uno le puede preocupar durante la infancia. ¿Cuáles son esas conductas que pueden preocupar durante la infancia? Tenemos en el primer año de vida, por ejemplo, esos niños que tienen una mirada vacía, ¿sí? Donde hay ausencia de mímicas, de gestos, ¿sí? Aquellos niños que presentan sensibilidad a los estímulos auditivos más que nada, ¿sí? Aquellos niños que no siguen a las madres o a las personas de referencia con la mirada. Bien, luego a finales del primer año de edad
alguna de las conductas que pueden preocupar es que el niño no reconozca ni la presencia de la madre ni del padre o de algún miembro significativo de la familia, ¿sí? Que no se angustie cuando la mamá, más que nada, que es la que casi siempre está más tiempo con ellos, no está, ¿sí? Que no tenga gestos de alegría, ¿bien? Que padezca por ahí trastornos del sueño de forma permanente, trastorno de alimentación de forma permanente, ¿sí? Que no responda cuando uno lo llama por su nombre. Bien, Silvia, perdón, no te vi que tenía la mano levantada. No, breve, profe, ¿se le corta a usted o se me corta a mí? Como que se tilda, algo así, ¿puede ser? ¿Los demás? Yo te escucho bien, profe. Silvia, estás de viaje. Estás ahí pasando la bomba arriba de la camioneta viajando y no pretende que no se corte el internet. Yo también quiero estar ahí, ¿eh? Ojo que eso fue con un poquito de envidia, perdón. No, puede ser, Silvi, que sea el internet. ¿Viste? Hay lugares que no funciona. A ver, otras conductas que pueden también preocupar a partir de los 2 años de edad, ¿sí? A ver, que no pueda armar juegos imitativos, por ejemplo, ¿sí? Que no pueda diferenciar entre lo animado y lo inanimado, ¿sí? Que no utilice el cuerpo del otro como parte de su propio cuerpo, ¿sí? También esto de la separación con la madre, que el niño no reaccione. Bien. A partir de los 3 años de edad tenemos comportamientos, por ejemplo, que no intente conectarse con otros niños, ¿sí? Que no manifieste esa curiosidad por algo nuevo, por algo novedoso, ¿sí? Que el niño entre en estados de terror con frecuencia, ¿sí? Que el niño no soporte por ahí estar con otra persona que no sea la madre, que no diferencie familiares de extraños, ¿sí? Que predomine lo que es la tristeza, lo que es la apatía. Bien, algo que también llama la atención es que el niño experimente esta ausencia del registro tanto del dolor, del calor, del frío, ¿sí? Las preocupaciones, o las conductas, mejor dicho, a partir de los 4 años de edad, hablamos de actos estereotipados, ¿sí? Golpes y accidentes frecuentes, ¿bien? Ese estilo de contacto, estilo robot, como le decimos nosotros, la ausencia de juegos dramáticos, el lenguaje confuso, ¿sí? El lenguaje bizarro, ¿bien? Y estar todo el tiempo en estado de alerta permanente, ¿sí? Luego pasamos a los 5 años de edad. Algo que puede preocupar es que no juegue con otros niños, ¿sí? Que confunda la fantasía de la realidad, que no pueda realizar esas transiciones frente a la frustración. Sabemos igual que cada niño tiene su tiempo, que tiene su ritmo, ¿sí? Que el crecimiento no es homogéneo, no es simultáneo. Bien, pero hay conductas que llaman la atención. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí vamos? Bien. Entonces vamos a ver algunos trastornos, ¿sí? Más específicos. Uno, trastorno mental, que es la incapacidad intelectual inferior al promedio, ¿se acuerda? Bien, que se acompaña de que de limitaciones de actividades adaptativas, por lo menos de 2 áreas. Puede ser comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales, autocontrol, habilidades académicas,
¿sí? Trabajo, ocio, salud, seguridad, utilización de recursos comunitarios. ¿Bien? Bien. Y para lo que es el retraso mental, que esto sí es tema de evaluación, hay 4 grados de intensidad, así que quiero que lo anoten. Bien, tenemos retraso mental leve, donde el coeficiente intelectual está entre 50 y 55 y un máximo de 70. ¿Sí? Luego tenemos retraso mental moderado, donde el coeficiente intelectual va entre 35-40 y 50-55. Luego, retraso mental grave, donde el coeficiente intelectual está entre 20-25 y 35-40. Y el otro es el retraso mental profundo, donde el coeficiente intelectual, que lo pueden abreviar con la CI, ¿no? Por las dudas, CI, inferior a 20-25. ¿Sí? Todo lo que es el coeficiente intelectual se mide a través de test de inteligencia. ¿Bien? Quiero que anoten eso porque me ha pasado en otros cursos, profe, eso usted nunca lo dio, en el PDF no está y yo lo doy. Entonces, por las dudas que ustedes no lo encuentren en el PDF, quiero que lo anoten, porque es tema de examen sí o sí. ¿Bien? Bien. Síntomas de retraso mental. Perdón, síntomas no, sinónimos, perdón, síntomas dije, sinónimos. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo era? Retardado mental. Antes, ¿sí? Dejamos aparte eso, porque suena tan mal. Otra, deficiencia mental. Bien, debilidad mental. Entonces, vamos a definir que el retraso mental es como un funcionamiento intelectual generalmente inferior a lo normal. ¿Bien? Debido a causas congénitas, ¿sí? Bien, entonces se considera que existe un retraso mental cuando el coeficiente intelectual es inferior a 70. ¿Sí? Y teníamos los 4 tipos: retraso mental leve, moderado, grave y profundo. Bien, hasta ahí vamos. Próximo, trastorno del aprendizaje. ¿Sí? Que se diagnostica cuando el rendimiento de ese individuo con respecto a la lectura, a cálculo, a expresión escrita, que es inferior al esperado por la edad, por la escolarización y el nivel de inteligencia. Y pues se mide las 3 cosas: edad, escolarización y nivel de inteligencia, ¿no? Sí, y ahí podemos incluir trastorno de lectura, trastorno del cálculo, trastorno de la expresión escrita y lo que es trastorno del aprendizaje no especificado. ¿Bien? A ver, muchos niños pueden tener dificultades en la escuela con respecto a algunos temas o algunas habilidades de vez en cuando, ¿sí? Cuando los niños se esfuerzan, ¿sí? Y luchan, podemos decir, con un conjunto específico de habilidades, eso podría ser un signo de trastorno del aprendizaje. ¿Bien? Entonces, tener un trastorno del aprendizaje significa que un niño tiene dificultades en una o más áreas del aprendizaje, ¿sí? Aunque su motivación o su inteligencia en general no estén afectados. ¿Sí? Entonces, hay algunos síntomas. Por ejemplo, la dificultad para poder distinguir entre la derecha y la izquierda, invertir las letras, invertir las palabras, los números, después de primero o segundo grado. ¿Sí? Bien.
dificultad para reconocer patrones, ¿sí? Para clasificar por ahí objetos, por tamaño, por forma. La dificultad para entender o seguir instrucciones, ¿sí? O sea, mantenerse organizado. Bien, falta de coordinación al moverse. Dificultad para recordar lo que acaba de decir o lo que acaba de leer. Dificultad para realizar tareas con las manos, como es escribir, cortar, dibujar. ¿Sí? Y tenemos algunos ejemplos de trastorno del aprendizaje. Dislexia, dificultad para con la lectura. Discalculia con las matemáticas. Disgrafia con la escritura. ¿Sí? Entonces, muchos niños con trastorno del aprendizaje se pueden sentir sumamente frustrados, ¿sí? Por no poder dominar ese tema, a pesar de que hagan un esfuerzo. Pueden comportarse mal, pueden abstraerse, ¿sí? Bien, también lo que es el trastorno del aprendizaje puede presentarse con otros trastornos, como el trastorno de la conducta o los trastornos emocionales, ¿sí? Como es el déficit el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o la ansiedad. ¿Sí? Entonces esa combinación también puede hacer que sea particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela. Entonces, el diagnóstico va de acuerdo con cada trastorno, ¿sí? Y va a recibir ese niño una ayuda concreta para cada uno de esos trastornos, si es que va de la mano, por ejemplo, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Bien? Bien. Otro trastorno de las habilidades motoras, ¿sí? O sea, coordinación motora que se sitúa por debajo de lo esperado, dada la edad cronológica de ese individuo, ¿sí? Y también la medición de la inteligencia. ¿Bien? Y ahí incluimos trastornos del desarrollo de la coordinación, que se abrevia TDC, ¿sí? Que se establece si esa alteración afecta el desempeño de las actividades diarias y que no está asociado con ninguna otra patología. Bien, luego tenemos trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, que se caracteriza por síntomas como impulsividad, hiperactividad y conductas desaprobadas de la norma social. Bien, dentro del trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador tenemos trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Bien? Silvia. Necesito el último. Trastorno por... ¿De qué? Sí, a ver, el último que dijo. Dije, DND. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dije, a ver, vamos de nuevo. Dije que lo primero que dije fue trastorno de las habilidades motoras, ¿sí? Que incluye el trastorno del desarrollo de la coordinación, que se abrevia TDC. Luego dije trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, que incluye trastorno disocial, trastorno negativista desafiante y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Así? ¿Bien? Bien. Bueno, cada uno de estos trastornos los estuvimos viendo, así que no lo vamos a ahondar, ¿sí? Vamos a ir a lo que son los trastornos de la comunicación. ¿Bien? Esos trastornos se caracterizan ¿por qué? Por deficiencias del habla o del lenguaje, ¿sí? Dentro de los trastornos de la comunicación incluimos, son
5. Trastorno del lenguaje expresivo. Trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo. Trastorno fonológico. Tartamudeo. Y trastorno de la comunicación no especificado. Sí, se los nombro por si ustedes lo quieren buscar y ahondar más en el tema de cada uno de estos trastornos de la comunicación. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, el trastorno generalizado del desarrollo. ¿Sí? Que se caracteriza por una perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo. ¿Sí? Habilidades para la comunicación, por ejemplo, habilidades para la interacción social, presencia de ciertos comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Entonces, dentro del desarrollo el trastorno generalizado del desarrollo, se incluye trastorno autista o trastorno del espectro autista, trastorno de red, trastorno negativista, trastorno, me equivoqué yo, trastorno de Asperger, ya me había ido para otro lado. Trastorno no especificado del desarrollo y trastorno desintegrativo infantil. Ya le estaba diciendo uno que no era. Perdón. ¿Bien? Bien. A ver, por ejemplo, que no sé si lo han escuchado alguna vez, que yo les nombré trastorno de Rett, ¿sí? Que es una enfermedad, o es una de las enfermedades que más preocupa en el mundo hoy, en la actualidad, ¿sí? Especialmente a las nenas, ¿sí? Que en realidad se trata de un tipo de autismo que afecta casi de forma exclusiva a las niñas, ¿sí? Tiene un carácter bastante regresivo. Bien, entonces las niñas que lo padecen experimentan un proceso degenerativo de forma progresiva del sistema nervioso. Entonces, el síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y del desarrollo que es poco frecuente y que afecta la forma en la que se desarrolla el cerebro y causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras, del habla y la capacidad intelectual. Bien, entonces quien padece en realidad síndrome de Rett al ser progresivo va a depender de los demás por el resto de su vida. ¿Sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, los bebés permanecen saludables durante los primeros aproximadamente 6 meses de vida, pero con el tiempo pierden rápidamente lo que es la coordinación, el habla, la capacidad de usar las manos. ¿Bien? Bien. Y el otro que quiero que ahondemos un poquito es el trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Que es un trastorno también poco conocido del espectro autista. Bien, que también se conoce en realidad como síndrome de Heller, que a lo mejor ahí lo pueden haber escuchado nombrar alguna vez. Que en realidad se trata de ¿qué? De una alteración psicológica, ¿sí? Se caracteriza mucho por la aparición tardía, ¿sí? En niños y niñas alrededor de los 3 y los 4 años de edad. Bien, y afecta a lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿sí? La función social y las habilidades motrices. ¿Sí? Entonces, normalmente un niño o una niña
que sufre este trastorno tiene un desarrollo normal, ¿sí? Pero ese desarrollo se interrumpe y afecta a todo lo que son habilidades cognitivas y comunicativas. Bien, entonces experimenta algún tipo de, podemos decir, regresión de las capacidades que ya adquirió. Bien. O sea, es un trastorno que se incluye, como le dije, dentro del espectro autista, como es el síndrome de Asperger, como es el autismo, tenemos el trastorno desintegrativo infantil. ¿Bien? Bien. Bueno, el otro era, ya está, trastorno generalizado del desarrollo no específico, ese lo vimos, ¿no? La otra vez, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o no se los había dado en el manual de diagnóstico, ¿alguien se acuerda? O nadie se acuerda. Yo no estoy segura si se los di. Si no, no sean drama, lo vemos así un ratito. Total, no va a venir mal refrescar información. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? Es un tipo de trastorno que se caracteriza principalmente porque por una alteración profunda y grave en 3 de las áreas principales del desarrollo del niño: habilidades lingüísticas, la conducta y las relaciones sociales y los intereses. ¿Bien? Entonces, este trastorno muchas veces es confundido con un tipo de autismo, el autismo en realidad atípico. ¿Sí? Presenta muchos patrones de conducta similares, ¿sí? A los diferentes trastornos generalizados del desarrollo. ¿Sí? Pero más allá de eso, en ocasiones no se puede determinar que se trate de alguno de estos trastornos. Por eso se considera no especificado. ¿Bien? Bien. El otro Asperger que ya lo vimos, así que vamos a hacer una diferencia, una pequeña diferenciación entre autismo y Asperger. ¿Sí? Por ejemplo, el autismo, todo lo que es la sintomatología, es muy variable, ¿sí? Y el trastorno también tiene una evolución muy variable, ¿sí? En cambio, el Asperger, la persona que padece Asperger, tiene limitaciones para adaptar todo lo que son las conductas según el contexto. Dificultad, por ejemplo, para comprender el doble sentido. ¿Sí? Tiene mucha resistencia a los cambios. ¿Bien? En el autismo, por ejemplo, el individuo tiene movimientos estereotipados, ¿sí? Y muchas veces hace utilización del cuerpo del otro como instrumento. Algo también muy característico del autismo es el aleteo y el caminar en puntita de pie. ¿Bien? Otra, por ejemplo, del autismo es que generalmente no hablan o tienen un lenguaje ecolálico o utilizan estereotipadamente algunas palabras o algunas frases, ¿sí? Suelen tener mirada vacía, ausencia de mímicas, ausencia de gestos, de llamados, ¿sí? No diferencian muchas veces entre familiares y extraños. En cambio, por ejemplo, en Asperger, ¿sí? Hay una falta de correspondencia entre los gestos expresivos y sus referentes. Bien, también existe torpeza motora,
Bien, hipersensibilidad a ciertos estímulos en el Asperger. Bien, entonces el síndrome de Asperger es un trastorno dentro del autismo y se diferenció de lo que es el autismo típico, ¿sí? Por más que se mantenga dentro del espectro autista. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a hacerlo un poquito más simple. ¿Hay similitudes entre el autismo y el Asperger? Sí. Bien, pero hay diferencias. Autismo, todas las alteraciones son muy evidentes en, por ejemplo, los primeros 3 años de vida. Bien, mientras que en los niños con Asperger, ¿sí? Por más que se encuentra dentro del trastorno del espectro autista, no tienen evidencias de, por ejemplo, retraso cognitivo. ¿Sí? Tienen una capacidad, en la mayoría, una capacidad intelectual por encima de lo normal. ¿Sí? Bien. Lo que es el diagnóstico se realiza en la adolescencia o más tarde, aunque ya muchos padres empiezan a detectar que su hijo, ¿sí?, tiene síndrome de Asperger cuando tienen entre 2 y 6 años de edad. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Bueno, causas genéticas, factores ambientales, ¿sí? Bien, entramos a lo que es el juego entonces, en la infancia y niñez también. El juego, ¿sí? Sabemos que todo comienza jugando. Aprender, a hablar, a amar, todo empieza jugando, ¿sí? El juego son pulsiones, son fantasías, son pensamientos, y todo se conjuega en el juego infantil. Perdón. Si nos remontamos a Freud, él decía que el juego es el medio para convertir en objetos de recuerdo y elaboraciones anímica lo que en sí mismo es displacentero. O sea, es decir, es un modelo de elaboración de lo traumático para Freud, el juego. En cambio, en el espacio terapéutico, el juego va a ser mediante el cual el niño propicia que la creación de enlaces, ¿sí? La propiciación de acontecimientos, bien, a través de el juego, ¿sí? Todo lo que es jugar tiene un efecto a nivel de la estructuración psíquica, ¿sí? Cuando somos niños, niños y no tan niños también, jugamos con qué, con animales, con objetos, con la imaginación, jugamos con otros niños, ¿sí? Entonces, al jugar, se funda ¿qué? Lo que es el orden de lo lúdico, en lo cual pensamos en tener otros roles que en la vida cotidiana. Entonces, todo lo que es el espacio que nos rodea mientras nosotros jugamos se convierte que en un escenario de juegos, ¿sí? Porque jugar en sí es un derecho, es una forma de socialización, es una forma de transmisión, es una forma de recreación de la cultura. El juego en sí, ¿qué nos permite?
el desarrollo emocional, psicológico, cognitivo, físico, motriz, social. ¿Bien? Y hay diferentes tipos de juegos, que esto también entra en examen. Tenemos juegos de presencia-ausencia, que ¿quién no ha jugado, el que tiene hijos, ni primo, nieto, hermanitos chiquitos, lo que fuera, el juego de presencia-ausencia? ¿Sí? Cuando al bebé le hacemos el juego de ¿dónde está la tía? Acá está. O ¿dónde está mamá? Acá está. Bueno, parezco... Bueno, pero ustedes me entienden cuál es el juego de presencia-ausencia. Que en realidad, ¿qué le permite? La simbolización de la ausencia. ¿Sí? La diferenciación entre el yo, no yo. Bien, luego tenemos, por ejemplo, los juegos de construcción. Los bloques, por ejemplo. Las piezas para encajar, las piezas para ensamblar, para apilar, para superponer. Bien, que en realidad estos tipos de juegos contribuyen al desarrollo de la coordinación óculo-manual. Bien, también la diferenciación de forma, la diferenciación de colores, el razonamiento, la organización espacial, la memoria lógica, la atención, ¿sí? La flexión, la concentración, no sé si lo dije también, la persistencia en la tarea. Entonces, con el juego aprendemos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, los juegos de construcción son fundamentales ¿para qué? Para el desarrollo de la autoestima, de la superación. ¿Por qué? Porque implica la planificación de acciones. ¿Sí? La puesta en marcha de ese proyecto que voy a hacer y la evolución de ese proyecto que voy a hacer. ¿Sí? Por eso también esto de los juegos de construcción, estos juegos para ensamblar, para encajar, son sumamente importantes. ¿Quién no ha tenido alguno en su infancia? Seguro. ¿Sí? Unos ladrillitos, unos bloques de madera, que hacíamos formas. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que son los juegos de personajes. Bien, a la doctora, a la mamá, al veterinario, al vendedor y demás, que también son fundamentales para ¿qué? Para comprender y para asimilar el entorno que nos rodean. ¿Sí? Y están muy asociados los juegos de personajes a el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque se verbaliza mientras se pone en juego la imaginación y la creatividad. Bien, por otro lado tenemos los juegos reglados. ¿Sí? Los juegos reglados en realidad favorecen lo que es la socialización. ¿Sí? A partir del respeto, a partir de la negociación de las reglas. ¿Sí? También promueve todo lo que es el acatamiento de turnos, de normas. Bien, entonces los juegos reglados, ¿qué hacen? Fomentan los procesos cognitivos, la atención, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la percepción. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que son los juegos de cooperación, los juegos cooperativos. ¿Sí? Donde esos juegos requieren la colaboración de todo un grupo para obtener un resultado. ¿Sí? Lo que es esto del juego de cooperación, los juegos cooperativos, en realidad son un instrumento educativo. ¿Por qué? Porque fomentan los valores como es la ayuda mutua, la confianza en los demás, la tolerancia, la búsqueda de consenso también. Bien.
Entonces, vuelvo a repetir todos los tipos de juegos que tenemos. Juego de presencia-ausencia, juegos de construcción, juegos reglados, juegos de personajes, y por último vimos juegos de cooperación, ¿no? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos hace más falta, oh, pero totalmente, Nidia. Nidia dice, nos hace más falta, ay, se me fue de ahí. Quería leer ahí. Dice, nos hace más falta de cooperación. Todavía tenemos que seguir aprendiendo, Nidia. Estamos en un constante aprendizaje, siempre digo yo eso. Bien, ahora adolescencia. ¿Sí? Vimos que la adolescencia es el estadio en el cual un individuo, una persona debe atravesar diferentes duelos, ¿sí? Teniendo como resultado la asunción de su identidad. Y también durante ese periodo pueden surgir diferentes conflictos que requieren la intervención del acompañante terapéutico. Problemas de alimentación, por ejemplo, consumo de sustancia, entre otros, se los nombro así para que entiendan un poquito. Entonces, la adolescencia es un periodo de transición y de conflictos, ¿sí? Entonces, en la adolescencia hay algunas situaciones en las que uno se ve expuesto, más hoy en día. Consumo de sustancias, ¿sí? Donde ahí el trabajo del acompañante es ayudar a tomar conciencia de la enfermedad y alentar a la no realización de ese acto adictivo. Bien, además de contener la ansiedad provocada por la abstinencia, si es que sucede, generar nuevos hábitos saludables, ¿sí? Favorecer en esta modificación de la red social, ¿sí? Por una red más saludable, ¿sí? Planificar actividades que le permitan el desarrollo de un nuevo plan, de rutinas de vida, por ahí encontrar un espacio de esparcimiento, de recreación, que sea de forma saludable, ¿sí? Bien, a otra cosa que también están muy expuestos los adolescentes es al suicidio, aunque suena feo que se diga así tan abiertamente, pero es la verdad. Y según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es todo acto por el cual un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de intención de morir, ¿sí? Cualquiera sea el grado de la intención, letal o de conocimiento del verdadero modo, en realidad, ¿sí? Y dentro de todo lo que son las conductas suicidas, hablamos de ¿qué? Ideación suicida, ideas o elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo y la consumación del acto. ¿Bien? No hay que restarle, por ejemplo, importancia a una persona, porque está este mito. Quien lo dice no lo hace. No es siempre así. La ideación suicida no hay que quitarle importancia. ¿Bien? Otro que yo le nombré son los trastornos de la alimentación, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, la bulimia. La bulimia son episodios repetidos de ingesta excesiva, ¿bien? A la que le siguen que diversos medios de compensación del peso y una preocupación desmedida por la imagen corporal, ¿bien? Y hay diferentes tipos de bulimia. Uno es el de tipo
purgativa, ¿sí? Donde la expulsión de la comida se hace por medios químicos, enemas, diuréticos, laxantes, vómitos autoinducidos, ¿sí? Y la otra es de tipo no purgativo, ¿bien? Donde la persona tiene atracones que se alteran con periodos de restricción alimentaria y ejercicio físico intenso. ¿Sí? Entonces hay dos, de tipo purgativa y de tipo no purgativa. Bien, características de la bulimia. Ese individuo está emocionalmente inestable, ¿sí? Mayormente es impulsivo o depresivo, ¿sí? Con tendencia a la automedicación también, tiene menos tolerancia a la frustración, da mucha relevancia a las opiniones de los demás, de los otros, estamos muy preocupados por su peso y por su silueta, ¿sí? Y generalmente son mujeres con tendencias al sobrepeso. Bien, y por otro lado tenemos anorexia, que es el rechazo sistemático del alimento, ¿sí? Es progresiva y es producida por la pérdida de peso, por amenorreas persistentes, ¿sí? Y comprende ya un comportamiento psíquico, somático y endocrino. Bien, y la anorexia se caracteriza más que nada por esas personas que suelen ser perfeccionistas, obsesivas, individuos inmaduros emocionalmente, ¿sí? Altamente competitivos, inteligentes, dependientes de la familia, eh, poco conscientes de su problema, ¿sí? Tienen un rechazo al crecimiento corporal, ¿bien? Y hacen esto de la privación de la comida en una búsqueda de independencia, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el objetivo acá del acompañante terapéutico en trastornos alimenticios? Uno, el seguimiento cercano de ese paciente, ¿sí? Otra, que nos tenemos que mantener siempre actualizados a las indicaciones del equipo terapéutico, ¿sí? Cumplir horarios, cumplir tareas. ¿Por qué? Porque muchas veces los adolescentes que sufren o bulimia o anorexia o cualquier trastorno alimenticio pueden ser esos retrasos, por ejemplo, ellos lo pueden vivir como un abandono. Si no le intereso a nadie, nadie se preocupa por mí. Bien, debemos contener, debemos generar eh, proyectos de vida, ¿sí? Y no se olviden nunca de registrar y transmitir al equipo si hay indicios o alusiones a lo que es el suicidio. Eso se hace de forma inmediata. ¿Bien? Entonces debemos nosotros que el objetivo nuestro, además de todo lo que nombré, aumentar la autoestima, estimular intereses, motivaciones relacionados a un proyecto vital, ¿sí? Prestar atención a los cambios bruscos de humor, que eso también es otro síntoma, otro indicio de que algo pasa. Bien, planificar tareas de corta duración, ¿sí? Ayudarle a esa persona a incluir ideas de futuro, ¿sí? Crear lo que es condiciones de sostén, de amparo, ¿sí? La escucha, usar la creatividad, usar la palabra. Ahí te dejo, Nidia, usar el juego, ¿sí? El uso del encuadre,
¿sí? Otras veces nos puede tocar diseñar herramientas que posibiliten la resolución de conflictos, calmar la ansiedad, ¿sí? Generar esto de las habilidades sociales, ¿sí? Y no convencer, sino vencer con el paciente la lucha por el cuerpo. Nidia, decime. Profe, ¿hasta qué edad le puede suceder a esto a un adolescente? Y toda la vida. Puede comenzar, mayormente comienza en la adolescencia y puede durar toda la vida si no has tratado ni El tipo de ansiedad también, ¿verdad? también. Ok, Exacto, sí. Sí, sí, sí. gracias. ¿Cómo calmar la ansiedad en esos casos? A ver, la ansiedad, primero tenés que conocer al individuo. Y más que nada, por ejemplo, a ver qué son los gustos. ¿Sí? Le gusta salir a caminar, le gusta pintar, le gusta bailar. Con la respiración, las técnicas de respiración podemos calmar la ansiedad. En este caso que estamos hablando de los adolescentes que tienen problemas con la alimentación, no la podemos calmar por ahí a la ansiedad, ¿no? Así que vamos a la parte más creativa, lo que a él le gusta hacer. Si no, como te dije, tenemos las técnicas de relajación, las técnicas de respiración, que yo no sé si se los había dicho a ustedes, que al que le interese que las busque, son muy simples para tratar de calmar, ya hace mucho que estoy hablando, la ansiedad. ¿Sí? Bien. Próxima clase. Me lo voy a anotar. Denme un segundo. Denme un segundo. Me quiero. Ahí está. Para no perderme, porque después igual me lo anoto y después me olvido. Pero no importa. Me olvidé que lo anoté. Funciones del acompañante terapéutico vamos a ver en niños y adolescentes. ¿Sí? Me falta, sí, los ámbitos para nuestro trabajo como acompañante terapéutico también, a ver, estoy viendo, y luego tenemos todo lo que es discapacidad y diferentes patologías que, si Dios quiere, acuérdense, la semana que viene no tenemos clase, ¿no? Recién nos vemos nosotros, a ver si no, quiero ver, para no... Sería el miércoles 24, creo, profe. 24, ¿no? Sí, 24, exacto. Entonces nos va a quedar miércoles 24, el 31, el 7 y el 14. 4 clases más. Bien. Denme un segundito de que nos vayamos. Bueno, les dije las diferentes patologías. Este también quiero que lo veamos. Con respecto a los juegos, el sistema ESAR, que me gustaría que también lo veamos, donde hablamos de los juguetes adecuados, los juguetes adaptados, ¿sí? Y los juguetes adecuados con ayuda, que me gustaría ver cómo podemos adaptar ciertos tipos de juguetes a diferentes discapacidades, ¿sí? Por ejemplo, discapacidad motora, discapacidad auditiva, discapacidad visual, que está muy bueno, ya que hay juguetes adaptados, pero no la mayoría de los juguetes son adaptados. Y los juguetes que son adaptados, lamentablemente, suelen ser mucho más caros que un juguete no adaptado. Bien. También familia, escuela y acompañante terapéutico, creo que me quedó... no, ese lo vimos. Bullying, intimidación, ¿se acuerdan? Y maltrato infantil, me quedaría ahí. Que si llego la próxima clase, lo vemos. Así después ya nos podemos entrar
a lo que sería el módulo 5, ¿sí? Donde hablamos de vejez, ¿no? Sí, la parte de gerontología. ¿Bien? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Quedó alguna pregunta? Ay, perdón. Ahí está, perdón. ¿Alguien tiene alguna preguntita, algo que quiera, o algo que quedó pendiente? Chan, cha, cha, cha. Me quedaron ahí todas quietitas. ¿Nada? Profe, entonces la próxima clase sería patología, discapacidad y la parte de bullying. La Eso parte está de... Sí, si puedo, hacemos los 3. bien. ¿Eh? Eso era Así mío. sí, así después seguimos con el módulo 5 de todo lo que sería la vejez. ¿Sí? Perfecto. Y después les aviso si nos encontramos a las 3:30 o a las 14. ¿Sí? Como todavía no puedo planificar porque faltan 2 semanas. La semana que viene no hay clases, así que felices vacaciones. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Y ya no queda nada. Nada. Así que, bueno, eso. Que tengan un hermoso fin de semana y la semana de vacaciones también. Les mando un beso. Gracias, profe, igual. Gracias a ustedes. Chao. Chau, chau.